7 menos 25, bueno, qué lindo estar en Flores Negras, donde todo pasa a una velocidad bellísima. Se fue Sol de la Fuente con todos sus augurios bueno, un buen 2025, sus espumantes. Y ahora tenemos una escritora, una señora escritora que además es socióloga y increíblemente, porque lo que cuesta escribir un libro, bueno, han salido 2 libros de ella de una manera casi simultánea. Uno tiene que ver más con el ensayo, con la reflexión, y se titula El ombligo del mundo, notas para escribir autoficción, y es una edición de La Crujía. Y después salió una novela, casi de una manera paralela, por Tusquets, que es Familia serán ustedes. Es Julia Coria, es alguien muy, muy valorada dentro del circuito de los talleres, sobre todo de los que les interesa entender las claves de la escritura. Bueno, Julia Coria es nuestra invitada de ahora. Bueno, muchas gracias por venir, Julia. A ustedes por invitarme. Entonces, que cuando le comenté, tengo una ahijada, mi sobrina tiene 30. Cuando le comenté que venías, me dice, va Julia Coria y es totalmente fan de vos. Y ella es medio como una suerte de brújula para cierta literatura que a veces me pasa de largo. Bueno, pero tenés mucha incidencia en cierto sector etario de los adolescentes, de los jóvenes. Sí, di mucho taller para ese público que a mí me encanta. Bueno, tengo hijos ahora, iba a decir adolescentes, ya son casi gente grande, y en algún momento me entusiasmé, me daba pánico, pero cuando me entusiasmé, y es muy lindo presenciar esos primeros pasos en la escritura de chicos y chicas muy jóvenes que de pronto tienen esta vocación. Algunos salen corriendo porque, viste, yo cito en El ombligo del mundo, creo que es Thomas Mann, que dice: la diferencia entre un escritor y el resto del mundo es que el escritor sabe que escribir es difícil. Entonces la gente llega a los talleres a veces con la fantasía de, bueno, va a brotar algo de mí y eso que brotó será bello. Y todos mis talleres tienen nombres tipo pico y pala, en obra, porque bueno, escribir es trabajar. Así que, bueno, pero es lindo de ver. Vos sabés que cuando veía eso, el tema de la literatura adolescente, ¿existe esa categoría? ¿Existe la división? Una vez con mi querido amigo Federico Monjó, me acuerdo que él se plantó en una mesa diciendo que no existía la música infantil. Decía, la música infantil no existe. Dice, mis hijos escuchan Bach y los Beatles desde que tienen 5 años y no existe la música infantil, la música es música. Bueno, y fue una polémica. ¿Cómo es el tema de la literatura? Bueno, la literatura adolescente es una industria, ¿no? Las editoriales han detectado que hay algo que puede llevar ese rótulo, que no necesariamente después va a ser leído por adolescentes. Conozco mucha gente grande que lee esos libros que están inicialmente pensados para el público juvenil. Y tienen una estética, digo que son una industria porque muchos de esos autores y autoras tienen ghostwriters, pero también los adolescentes de nuestro país leen a Cortázar y leen a Mariana Enríquez y leen a Samantha Schweblin. A veces amigos, amigas. Bueno, citaste 2 escritores, sobre todo Cortázar y Enríquez. Yo sumaría, por ejemplo, en el campo internacional a Germán Hesse, que tienen algo de decir, bueno, pegan en un momento de la vida, ¿no? Sí, qué sé yo, digamos... A mí me encanta, me encantan los dos. Claro, me enamoré de más chica. Mariana tiene mi edad más o menos, así que no fue el caso de ella, pero ponele que llegué a Cortázar a los 15 y me quedé para siempre ahí. Claro. Pero... es cierto que a mí a veces, amigas, amigos que tienen adolescentes y de pronto entran a ese mundo que es como, bueno, ¿qué es esta etapa? Viste, pensada con una estética que por otra parte es horrible, pero bueno, se supone que tiene algo de atractivo. Bueno, y los padres y madres a veces se preocupan un montón, y para mí es un camino, está leyendo, ya en un confuso incidente, ya llegarán a otro lado y está todo bien. Julia Coria, nuestra invitada de hoy. El ombligo del mundo, notas para escribir autoficción, es el libro que estuve leyendo. Ya el título es provocador, ¿no? El ombligo del mundo. Sin embargo, vos haces una defensa de este tipo de literatura, ¿no? De la autoficción. ¿Hay algo de ego, de vanidad? Mirá, justamente hoy estaba leyendo algunas notas en las redes
alrededor de la muerte de Beatriz Sarlo, y un crítico y periodista y escritor que respeto mucho, Diego Fischerman, decía, bueno, voy a escribir algo sobre Beatriz Sarlo. Estuve leyendo mucho lo que estuvieron posteando, y muchos hablan más de ellos que de Beatriz Sarlo. Bueno, me hizo pensar en relación con tu libro, El ombligo del mundo. Bueno, mi intención con El ombligo no es hacer una defensa, sino describir un fenómeno que en la literatura argentina actual tiene una presencia enorme. Tiene una presencia en términos de lo que se publica, pero también en términos de lo que genera discusiones entre escritores y escritoras. Si vos te metes, yo no tengo Twitter, pero me mandan mis amigos screenshots de las cosas que se dicen acerca de la autoficción. Bueno, y yo ahí empiezo diciendo, esto no es una defensa sobre un género que se defiende bastante bien solito. Este es un libro para escritores y escritoras. No está pensado para... a veces alguien lo lee y me dice, bueno, pero entonces cuando yo leo este libro tendría que preguntarme... No, cuando lees no te preguntes nada o preguntate lo que quieras preguntarte. Este libro... fíjate que forma parte de una colección que se llama Ser Escritor, y el objetivo inicial fue ofrecer herramientas a autores y autoras que se adentran en estas escrituras para transitarlo más holgadamente. ¿Qué es la autoficción? Bueno, la autoficción ¿Es sinónimo de literatura del yo? Son denominaciones primas. Yo tomé autoficción justamente porque es la más denostada. Hay autores y autoras que escriben barbaridades acerca de la autoficción. Te digo algunas cositas puntuales, porque la otra cosa que me dicen mucho es, bueno, pero toda la literatura se alimenta de la propia experiencia. Por supuesto, hay que no haberlo intentado nunca para no advertir la diferencia, no haber intentado escribir, ¿no? Para no advertir la diferencia entre este tipo de libros y otras narrativas. Para empezar, se da una situación que es la coincidencia entre quien escribe, es decir, el autor o la autora, la voz narrativa, es decir, quien cuenta la historia, el yo de esa historia, y quien protagoniza la historia. Se da esa coincidencia. Son tres yoes que coinciden. Se supone que son la misma entidad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el prefijo auto alude, o la partícula auto alude a que esa historia que va a ser escrita refiere a la propia existencia, y en ese sentido su sustrato es la memoria. Pero justamente, ahí viene la ficción, esa memoria puede ser intervenida, y aunque no lo quisiéramos, sería intervenida. Y yo trabajo un poco en el libro con la idea de, bueno, existe la posibilidad de desgravar la realidad, y ahí me voy un poco a jugar con la crónica, que se supone que sí, que es la cosa como transparente y tal. Bueno, esta idea de no hay la menor chance. Lo que yo hice fue leer no voy a decir que todo, pero este gran corpus que tenemos en la actualidad, e identifiqué algunas características que son estas que te dije. La autoficción no es autobiografía, la autobiografía es como si fuera el dibujo completo de la vida. La autoficción alude a un periodo, ¿viste? A una situación puntual, a un proceso puntual. Y nosotros tenemos toneladas de ese tipo de libros. Sí, sí. El ombligo parte de esta idea del ombligo del mundo, tiene que ver con una acusación que se le hace a la autoficción, que es este impulso narcisista, ¿no? Que, bueno, ¿por qué vas a contar tu propia historia? Y yo creo que impulso narcisista hace falta para contar cualquier historia. Cuando yo escribo una novela y te digo que, toma, léela, la pongo a la venta en la librería, bueno, leer lleva mucho tiempo, la vida es muy corta, y yo escribí un libro y te voy a decir, saca el ombligo, léeme. Siempre la escritura requiere un impulso narcisista. A mí lo que me hizo pensar, Julia Coria, todo este tema de la primera persona, de la autoficción, de la literatura del yo, es que, sobre todo en tiempos de redes, me parece que, y un poco contradiciendo lo que posteó Diego Fischerman, me parece que lo único que importa finalmente es la mirada propia, porque ya todo está, digamos, la información está, uno googlea, lo que no están son las impresiones, las cuestiones más subjetivas. Yo cuando trabajaba en la década del 90 en el periodismo, era muy común, sobre todo en la década del 90, que se viajaba mucho, que tu jefe te dijera, bueno, anda a cubrir tal
tal evento. Me acuerdo que el Festival de Gusto 1994, yo fui. Y decía, bueno, la mirada argentina. Claro. Tiene que ser una mirada propia, la mirada que le puede interesar a un argentino de un festival en el cual no hay argentinos. Entonces, ahí uno no se metía en la primera persona porque no se usaba, pero sí trataba de ser lo más subjetivo posible. Y si veía un chico entre 12.000 con la camiseta argentina, lo destacaba. Claro. Mira, a la autoficción se le pide un rendimiento de cuentas que no se le pide a otros géneros o a otras modalidades de escritura, cuando en realidad vos vas a leer una autoficción igual que lees una novela de cualquier otra clase, esperando la misma calidad, el mismo nivel de tensión de trama, la misma calidad en la construcción de personajes. No es que debieras esperar algo distinto. El error como escritores es suponer, y siempre pensando del lado de la escritura, que es desde donde yo partí para escribir, es suponer que porque lo que vas a contar, entre comillas, estoy encomillando con los dedos, es verdad, es algo que pasó, eso le confiere un valor en sí mismo. Y no. Después, bueno, claramente, a lo mejor como lectores y lectoras, al público, a los lectores les copa leer libros basados en hechos reales, como se ven, vuelvo a encomillar con los dedos, como se venden. Bueno, eso es algo que detectaron las editoriales. ¿Por qué se lo van a perder? Que vendan mucho, ojalá. Pero en términos de escritura, bueno, a mí me resuelve saber qué clase de cosas estoy escribiendo para saber que hay algunas preguntas que ya fueron hechas. Cuando yo escribí Todo no sale bien, en mi vida había escuchado hablar de la autoficción. Al muy poco tiempo me invitaron a una mesa con otras autoras en la FED para hablar de literatura del yo. Y alguien en el público, yo cuento esta anécdota, y alguien en el público levantó la mano y dice, bueno, pero en definitiva es algo basado en hechos reales. Y nosotros nos miramos como, qué sé yo, no sé, bueno, ponele que sí. Hoy te puedo dar una definición mucho más sofisticada, que tiene que ver con estas cosas, sofisticada, como más compleja, que tiene que ver con estas cosas que te mencioné. Pero además me interesó un montón, a la hora de escribir, el debate en sí mismo. O sea, yo cada minuto... La vida es un cachengue. Cada minuto que tengo frente al teclado, trato de escribir, ¿viste? La hora de mi vida. ¿Por qué le dedicaría un segundo a escribir en contra de algo que escribe otra gente? No me gusta, no lo consumo. Claro. Julia, ¿y vos, uno de estos libros tuvieron que ver con una situación personal tuya? Sí, Todo no sale bien. El dolor, ¿no? Que fue la muerte de tu marido. De mi primer marido, sí, que transitó una enfermedad y yo, en Todo no sale bien, reconstruyo ese periodo de 20 meses. ¿Eso en vos funcionó como catarsis? ¿Cómo fue? No. Bueno, una cosa una cosa que yo digo en este libro es, la autoficción no es catarsis, o sea, me lo preguntaban en ese momento, ¿y esto para vos es catarsis? No, yo para hacer catarsis voy a correr al parque, voy a terapia, lloro con mis amigas. No, la escritura es otra cosa, escribir es trabajar, me repito como mantra. No es catarsis, no es venganza, vas a toparte con libros, con autoficciones que son... tirarle, viste, a tu ex, el rencor. Todo tu odio. No es justicia por mano propia, no es terapia. Yo cuento ahí también una situación en el año, no me acuerdo nunca si fue en 2008 o 2009, el año en que Raquel Robles ganó el premio Clarín de novela, con una novela espectacular que se llama Perder. Yo fui finalista. Y cuando terminó la ceremonia se me acercó Ángela Pradelli, una escritora que recontra admiro y que siempre fue muy generosa conmigo, en ese momento yo no la conocía. Se me acercó y me dijo, Julia, te quiero decir una cosa, yo fui el jurado de preselección que eligió tu novela. Y yo creo que no ganó porque en un momento se vuelve terapia. Y para mí fue terrible. Una lección ahí. Por suerte, sí, en la ceremonia había vino muy rico. Julia, Coria, vos das muchos talleres y no hay mucha gente buscando catarsis, buscando... Sí, yo tengo esta conversación, pero, me llama... ¿Pero qué haces ante alguien que dice, mira, yo quiero escribir porque me hace bien al espíritu y... Bueno, como si vos fueras, qué sé yo, suponete, si vos vas a estudiar medicina... Bueno, a lo mejor te hace bien al espíritu porque estás... bueno, pero me parece que la escritura tiene algo más, si se quiere, más de conjurar los dolores, no sé. Ese es un efecto que por supuesto, lo experimento en la escritura. Muchas veces se dice que
poner en palabras o en un relato algo que le ocurrió a uno puede ser sana. sanador. Sí, pero eso no es... con eso no alcanza, no estás trabajando en una obra literaria, estás trabajando en un diario, en un descargo, ¿no? Yo digo mucho ahí, bueno, si queremos hacer catarsis, escribamos pancartas, cartas documentos, No, yo cartas. sé, sí. Pero si vos, con ese proceso que querés narrar, porque querés sanar, después o simultáneamente, lo que sea, podés construir una obra literaria, bueno, va a ser mucho más... Justo te contaba fuera de aire que estoy terminando el libro Antes que nada de Martín Caparrós, Sí. que tiene Ela. Hablamos hace unas semanas con él, le hicimos una entrevista aquí en Flores Negras, y me parece un libro maravilloso. Y yo le preguntaba, porque el libro está muy, muy atravesado por la Ela, y le decía, ¿qué necesidad tenés de pensar en formas, de pensar en estéticas, de pensar en no repetir palabras, o de buscar una imagen más o menos original cuando sé que te estás muriendo? Bueno, él me respondió de una manera muy, muy simple, diciendo, bueno, yo voy a seguir siendo quien soy hasta que pueda. Pero también a mí me hace pensar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de buscar la belleza en el medio de un tsunami personal? Bueno, para empezar, es la belleza en algún lado. Estás transitando algo muy terrible, en el caso de lo que le pasa a él, en el caso de lo que yo cuento en Todo No Sale Bien, estás transitando algo muy terrible y encontrás un recodo de belleza que puede requerir tu alma y que puede convocarte y en lo que puedes trabajar seriamente. Si vos haces catarsis y no haces ese trabajo que vos decís de no repetir palabras, buscar la mejor formulación, encontrar la frase más precisa, bueno, quien te lee, el mundo está lleno de gente enferma, lleno de viudas, quien te lee dice, bueno, qué sé yo, esto no tiene nada de particular para mí. Quien lee un libro, como seguramente es el de Martín, que todavía no empecé, o alguno de los otros que yo cito ahí, se encuentra con un texto que es agradable habitar, por más que, si vos lees Las Malas de Camila Sosa Villada, es un drama, Claro. pero está habitado de una belleza, está construido con una prodigiosidad que por supuesto me quedo. Ahora, si vos me vas a contar tu drama, yo no soy tu amigo. Yo que vengo de la música, a veces pienso en el movimiento punk. Sí. Que hacía de la estética de lo feo. Una estética. Sí. Pero hacía una estética, claro. Bueno, acá tenés esa situación. Quiero molestarte, quiero no gustarte, y bueno, lograban justamente lo contrario. Claro. Bueno, yo me topo mucho, sobre todo cuando yo coordino clínicas de escritura. Gente que tiene sus novelas avanzadas me contacta para trabajarlas conmigo. Bueno, y hay gente que no quiere escribir una obra literaria, que quiere hacer esto que vos decís, quiere hacer catarsis, quiere hacer terapia. Yo, mirá, lo cuento porque lo hablé con ella y después en la presentación del Ombligo del Mundo ella estaba ahí. Me llamó una chica hace muy poco que transitó un cáncer terrible hace nada. Me llama y me dice, quiero escribir sobre esto. Y yo te puedo mostrar, tengo la conversación diciéndole, mirá, me parece espectacular que quieras escribirlo. Necesito decirte que yo no puedo acompañarte de forma terapéutica. Sería irresponsable de mi parte. Si yo no soy psicóloga. ¿No? Bueno, estamos trabajando en una novela que va a ser espectacular, pero estamos trabajando desde otro lado porque tuvimos esa conversación. A veces la gente sale corriendo cuando le digo eso. Bueno, yo no estoy en condiciones de hacer otra cosa. Julia Coria, escritora, socióloga también, tiene 2 libros, El Ombligo del Mundo, del cual estamos hablando de alguna u otra manera desde que arrancó la charla, y también una novela, Familias serán ustedes. Queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, vos das talleres, pasar el chivo porque está buenísimo, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, en general me manejo vía Instagram, que es @unajuliacoria. Yo doy talleres para adultos y doy también, bueno, no sé, me crecieron los adolescentes, ahora están mezclados en mis grupos. Crecieron los enanos, como el dueño del circo. Claro, y eso por un lado, y por otro lado coordino con mi marido una vez por mes, tenemos un club de lectura gastronómico en nuestra casa, invitamos un autor o una autora, vinieron Martín Cohen, Liliana Hecker, Agustina Basterrica, todo el mundo, Tamara Tenenbaum, Federico Jammer. ¿Cómo funciona vienen eso? A mi casa. Lectura gastronómica. Sí, nosotros invitamos con un libro, cocinamos nosotros la comida que aparece en mi casa, en Palermo. Y cocinamos la comida que aparece en el libro, o sea, la comida que comen los personajes, la cocinamos y lo servimos nosotros mientras entrevistamos al autor o autora con unos 12, 15 participantes. Así que eso es muy lindo. Y bueno, y talleres sí doy durante todo el año, ahora corto en enero y en febrero doy talleres de verano, retomamos en marzo.
Bueno, Julia, muchas gracias por la charla que nos quedó. Decime 2 palabras de Familia Sean Ustedes, que es una novela que tiene un montón de elementos, Sí. todo lo contrario a lo que es El ombligo del mundo. Sí, no es una autoficción, No, para no, ya sé, empezar. pero además No, es sí, pura, sí. pura literatura, digamos. Sí, es es la segunda parte de La Horda Primitiva. Mi editora, cuando le llevé Familia Serán Ustedes, me dijo, ¿estamos en presencia de una saga? Y yo dije que sí, así que ahora estoy escribiendo una saga. Es una novela que, bueno, como te digo, es la segunda parte de La Horda y tiene tintes de policial. Bueno, Julia, mucha suerte con lo que viene. Celebro tus 2 libros. Sobre todo me encantó El ombligo del mundo, notas para escribir autoficción. Vienen muchos escritores aquí bajo ese formato. Hace poco estuvo Fernando García, que publicó un libro, se llama Estoy enamorado de mi auto, y que habla de la relación de él con su padre en relación con los automóviles, ¿no? El papá era un tipo loco por los autos y finalmente también tenía algo de catarsis. Yo en un momento le pregunté a Fernando aquí en el aire si le hubiese gustado que su papá estuviera vivo para leer el libro y se quebró. Mirá. Y me pareció muy sincero de su parte. Sí, claro. Porque la verdad que la novela está buena. No, el libro, no sé cómo llamarlo. Sí, puede ser tranquilamente una novela autoficcional. Está buenísima. Sí. Yo noto que hay una búsqueda. Es que sí, o sea... Ahora, evidentemente lo movía algo totalmente afectivo. Sí, claro, pero yo no quiero para nada bajarle el precio a estos textos con esta categoría, para nada. Te diría que todo lo contrario, nos perdemos de leer Patrimonio de Philip Roth, Las malas de Camila Sosa Villada. El que tiene sed de Abelardo Castillo. ¿Entendés lo que te perdés? O sea, no vale la pena. Digo, porque ser tan es prejuicioso. autoficción, Sí. el tipo le pone a un personaje llamado Espósito, es su vida. Bueno, está bien, después discutimos, pero sí. Claro, vos sos muy cercana a Hecker, ¿no? Que es parte de ese mundo. Tuve la suerte, yo la venero, o sea, y ella me adoptó muy amorosamente, la tuve en 2 talleres, en 2 clubes de lectura. De Oro, ¿no? Claro, ella era compañera de Abelardo ahí y estuvo en mis 2 clubes de lectura, en el que coordiné hasta este año en el Centro Cultural de España en Buenos Aires y en Club 1985, que es esto que te cuento que ocurre en mi casa. Fue hermoso, hicimos, porque aparte decoramos toda la casa acorde a los cuentos o la novela con los que vamos a trabajar, y ahora tuve la suerte de estar con ella en la noche de las librerías charlando, que para mí fue un lujo, a prueba de todo, porque me parece una gran maestra. Sí, una maestra. Bueno, Julia Coria, muchas gracias por la visita. A vos, a ustedes. Linda tu charla, nos encanta hablar con escritores y escritoras, y esta no fue la excepción. Bueno, muchas gracias. Flores Negras, un lugar de encuentro en tu radio. Mariano del Mazo en Nacional. ¿Buscás un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.